Buenos días. Reciban un saludo muy especial de mi parte en este Día del Señor. Un día completamente atípico de acuerdo a las actividades que normalmente nosotros tenemos en nuestro templo. Pero todo esto tiene un propósito de parte del Señor y espero que estén pasándola bien allá en sus casas, allí en familia y bueno, siguiendo esta oportunidad de alabar al Señor y orar y reflexionar en su palabra. Este es un día muy especial para la iglesia. Es un día en el que nosotros estamos haciendo algo que normalmente no haríamos. Por eso ha sido nuestra preocupación a través de este medio llevarles al menos este tiempo de alabanza del cual hemos podido participar todos y también esta reflexión en la palabra del Señor. Es importante que aclaremos aquí en este punto que en medio de toda esta situación que se está presentando en el mundo y en nuestro país y que para nosotros en alguna manera es motivo de preocupación y de incertidumbre, quizás nos preguntamos muchas cosas. Quizás quisiéramos saber y conocer más a ciencia cierta ciertos datos. Es importante aclarar que a estas alturas ya los científicos han dado su opinión con respecto a la pandemia, al coronavirus. También los políticos han dado su opinión y los gobernantes están haciendo lo que es su responsabilidad y su deber hacer. Y todo eso está muy bien, pero creo también que es la hora de que se escuche lo que los teólogos tenemos que decir desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto que está pasando? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos hacer de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios y en nuestra condición como cristianos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto de esta situación. Yo espero que ustedes hayan podido leer previamente todo el pasaje que esta mañana vamos a considerar, que se encuentra en la segunda epístola de Samuel, en el capítulo 24, todos los versículos que componen este capítulo. Pero déjenme comenzar diciendo que el tipo de fenómeno sanitario que se vive hoy en el mundo no es nuevo. Jesús advirtió que entre su primera y su segunda venida, o sea, la era cristiana, el mundo sufriría y sería testigo de guerras, plagas y pestes, lo cual, según Jesús, es un indicativo de que su segunda venida se acerca cada vez más. En el Evangelio de Mateo está bien claro las palabras de Jesús cuando hizo una seria advertencia con respecto a todo esto. Él dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Todo esto que está sucediendo no es nuevo. Pero todo esto lo ha habido desde el comienzo mismo de la historia de la humanidad. La Biblia da cuenta de casos espeluznantes y catastróficos, como las plagas que azotaron Egipto, por ejemplo, durante el reinado de Faraón, del faraón Ramsés, en la época de la esclavitud judía. También se sabe en la historia de lo que se conoció como la plaga antonina, probablemente un brote de viruela o de sarampión en el siglo III después de Cristo, y que según la historia mató
al emperador romano Lucius Venus y hizo desaparecer una gran parte del ejército romano. Y algunos investigadores e historiadores señalan que tuvo que ver todo esto en la caída del Imperio Romano. Aquí nosotros nos encontramos con otro hecho. Nos encontramos con el que narra Segunda de Samuel en el capítulo 24 y que según la narración afectó solamente a Israel, esta vez por causa del pecado del rey. El texto específicamente nos dice, Segunda de Samuel en el capítulo 24. En el versículo 15 dice, entonces Jehová envió la peste sobre Israel, desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Bérseba. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que castigaba al pueblo, dijo a Jehová, yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Según lo que encontramos en esta narrativa de Segunda de Samuel, David, que en ese entonces era el rey de Israel, decidió hacer un censo con el fin de conocer, según nos dice el versículo 4 del capítulo 24, conocer el número de los habitantes. En el versículo 24, en el versículo 4, dice que David ordenó al general de su ejército que llevara a cabo el censo. En realidad, David quería saber con cuánta gente contaba para su ejército. Pero con eso David estaba mostrando que él confiaba más en sus fuerzas armadas que en Dios. Y con lo cual ofendió gravemente a Dios. Y luego con profundo remordimiento vino delante de Dios a pedirle perdón. En el versículo 10 dice que David le pesó en su corazón haber hecho ese censo y le pidió perdón a Dios reconociendo que había pecado gravemente por haber hecho esto. No obstante su confesión, Dios envió sobre el pueblo 3 días de peste. En el versículo 15 dice que Dios envió la peste sobre Israel desde esa mañana hasta el tiempo señalado. Dios envió 3 días de peste, resultado de lo cual fue la muerte, dice, de 70,000 hombres del pueblo. Ahora, esta cifra simplemente es estimativa, porque probablemente no se están incluyendo allí las mujeres y los niños, así que los muertos debieron haber sido muchos más. Todo eso encontramos nosotros en la narrativa hasta ese punto. Pero de pronto la narrativa nos describe algo inusitado. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. La peste paró. De improviso, la peste paró. La peste se detuvo. Y el texto atribuye ese hecho a Jehová, diciendo específicamente que se arrepintió Jehová de aquel mal y le ordenó al ángel exterminador que detuviera su mano. Lo cual el escritor describe más en detalle en los versículos 18 hasta el 25. De todo esto nosotros podemos deducir varias cosas. Primero, el egoísmo humano es causa del pecado. Hacer un censo no era el problema. En otro momento Dios le había ordenado a Moisés hacer un censo. Por ejemplo, en el libro de los Números, en el capítulo 26, en el versículo 2, Dios le ordenó a Moisés hacer el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, por las casas de sus padres, de todos los que pueden salir a la guerra
en Israel. Pero esta vez, en el caso de David, hay algo diferente. Porque David tiene una motivación diferente. Y además, Dios no le ha dado a David orden de hacer tal cosa. En la narración paralela que nosotros encontramos de este mismo hecho, en el libro segundo de Crónicas, el encabezado es un tanto diferente. Aquí en el capítulo 24 de segunda de Samuel, dice que Jehová incitó a David para que hiciera el censo. Pero en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo 1, dice que fue Satanás quien incitó a David a hacer el censo. La verdad es que si nosotros armonizamos los dos pasajes, nos encontramos con que en alguna manera David se dejó llevar por su orgullo, por su prepotencia, y se empecinó en hacer el censo, a lo cual Dios accedió y le permitió hacerlo. Por eso en el versículo 24 dice: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y cuando el general del ejército, Joab, en cierta forma se opuso al censo, dice que la palabra del rey, versículo 4, la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab y sobre la de los capitanes del ejército. Así que David estaba decidido a hacer el censo. David actuó egoístamente. El egoísmo humano puede tener tanta magnitud como una pandemia, porque con su actitud causó una catástrofe. La desobediencia a Dios trae juicio de Dios. El punto aquí es que los seres humanos hacen cosas sin pensar en las consecuencias que desencadenarán. Por ejemplo, el inventor de la bomba atómica, quien quiera que haya sido, nunca pensó en el daño y en la muerte y en el mal que su invento traería. Por ejemplo, los destiladores de licor o los fabricantes de cigarrillos. Ellos no piensan en el mal que el licor y el cigarrillo traen a la salud humana y también en otros aspectos de la vida y de la familia. Los narcotraficantes, los que fabrican todo ese tipo de cosas, ellos no piensan en el mal que eso causa en tantas personas que se vuelven adictas. Los abortistas nunca piensan realmente en el mal que un aborto causa en una mujer que es sometida a un procedimiento de estos, en el sentido psicológico, en el sentido moral y en el sentido espiritual. Los movimientos gays no piensan en cómo están derrumbando de manera flagrante los valores y los principios morales en la sociedad, en el mundo. Pensemos en las personas que procesaron murciélagos para el consumo humano en alguna parte, donde toda esta pandemia comenzó. Pensemos en las personas que no acataron las restricciones en Italia y en España. Y eso hasta el momento les ha ocasionado casi 3.000 personas que han muerto por causa de este virus. Todo eso trajo enfermedad y muerte por causa del egoísmo humano. Cuando se piensa solo en sí mismo o cuando se piensa en lo que quiero lograr de alguna manera para mi propio beneficio. El egoísmo humano es causa del pecado. Pero en segundo lugar, el pecado humano trae indefectiblemente el juicio de Dios. Dios actúa en contra del egoísmo y el orgullo y trae juicio. Su juicio es la manifestación de su ira. Y la ira de Dios es su reacción natural en contra del pecado y la maldad. Dios no tolera ni admite el pecado y la maldad. El egoísmo y el orgullo de David lo llevó a pecar contra Dios y ese pecado atrajo juicio. Es algo así como si Dios le hubiera dicho a David: bueno, después de que hiciste tu censo, ya hiciste lo tuyo, ahora yo haré lo mío.
David definitivamente hizo algo en contra de la voluntad de Dios. En esta era científica y tecnológica, la humanidad vive en contra de la voluntad de Dios. Esto parece ser un ciclo que se repite en una forma continuada. Y lo hemos visto desde el comienzo mismo de la historia de la humanidad. Por eso vuelvo y repito que en cierta manera esto no es nuevo. En el libro del Génesis, en el capítulo 6, nos dice el escritor que vio Jehová, versículo 5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Así que por esa razón Dios envía juicio. Observen ustedes en el texto que estamos considerando, en 2 de Samuel, que se indica que David vio en esa peste que estaba matando a la gente, David vio la mano de Dios. David vio al ángel exterminador de Dios. David consideró lo que estaba sucediendo y vio que eso venía de parte de Dios. Y vio en eso el juicio de Dios. David vio en toda esa peste que estaba matando a la gente un mensajero de Dios para ejecutar juicio. Nosotros no podemos dejar de ver la mano de Dios en lo que está pasando. Hoy el coronavirus es la mano de Dios, llamando a la humanidad y a la iglesia al arrepentimiento. Y esto es algo, mis hermanos y hermanas, y quien quiera más que sea que me esté escuchando, en lo que debiéramos pensar en estos momentos tan cruciales. Nos afanamos desde luego por mantener nuestra seguridad y no vernos infectados, y esto está perfectamente bien. Pero debiéramos afanarnos todavía más por mirar esto desde la perspectiva de Dios y reconocer que Él está llamando, sigue llamando en su misericordia, en su amor y en su gracia, sigue llamando a la humanidad a volverse a Él. Así que el pecado humano trae indefectiblemente el juicio de Dios. Pero en tercer lugar, Dios tiene el poder para detener incluso su propio juicio. Aquí dice específicamente que Jehová se arrepintió de aquel mal, dice, y le ordenó al ángel que se detuviera. Le dijo, basta ya, detén tu mano. O sea, el juicio de Dios fue detenido. El juicio de Dios fue, digamos, en una forma revocado. Se detuvo el ángel que exterminaba. Varias cosas se destacan aquí. Primero, Dios sigue siendo Dios a pesar del rechazo humano. A pesar de las afirmaciones ateas que consideran que Dios ha muerto, o que consideran que han eliminado a Dios, o que consideran que Dios ha sido derrotado y ha sido echado. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios a pesar del avance científico y del avance tecnológico que presume de poder solucionar todos los problemas de la humanidad. Y aunque en estos ámbitos no se invoque ni se reconozca a Dios, es irónico que Dios usará la ciencia y la tecnología para combatir este mal. Entonces Dios sigue siendo Dios a pesar del rechazo humano. Pero por otra parte,
Dios es Dios de misericordia. Observe que dice que se arrepintió Jehová. El arrepentimiento de Dios es simplemente un acto de misericordia. Eso simplemente significa que Dios decide, movido por su compasión y movido por su amor y por su gracia, decide ponerle fin al juicio que Él mismo desencadenó. El que Dios se vuelva de su propia ira es un acto de misericordia. El que Dios declare una revocatoria a su propio juicio es un acto de misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y yo diría también que el hecho de Dios enviar en alguna manera este juicio, aunque era temporal, es también un acto de misericordia porque es la oportunidad que Dios da a las personas, a los hombres y mujeres, a toda la humanidad, para que se vuelvan a Él. Dios es Dios de misericordia. Pero también Dios tiene el control de todo. Digámoslo de esta manera, un virus no es más grande que Dios. Aquí dice que Dios detuvo al ángel exterminador. Lo detuvo porque ese ángel exterminador estaba bajo su autoridad y bajo su voluntad. ¿Sí? Un virus podrá parecer muy amenazante, podrá parecer muy poderoso, podrá parecer difícil de vencer, pero un virus no es más grande que Dios. Dios es Dios omnipotente y Él tiene el poder para mantener todo bajo el control de su voluntad. Pero tenemos que analizar un poco lo que nos dicen los versículos 18 al 25. Aquí la narración nos lleva a un momento, digamos, retroactivo. Cuando David vio lo que estaba pasando y que había sido ocasionado por él mismo, por causa de su egoísmo, por causa de su orgullo, entonces dice que David oró a Dios. En el versículo 17 dice: cuando David vio al ángel que castigaba al pueblo, dijo a Jehová: yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David oró. David reconoció su pecado. David reconoció su error. David reconoció su egoísmo, su orgullo. David reconoció su mal proceder. David reconoció que él era el que estaba ocasionando todo eso. David reconoció que había pecado contra Dios. Así que ante el reclamo de David, en una situación que se había salido humanamente de control, su profeta consejero, Gad, le recomienda ofrecer un sacrificio de paz a Jehová. Y miren lo que nos dice. Dice en el versículo 18: vino Gad a donde estaba David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna el Jebuseo. Una era un campo de siembra. Y dice aquí que pertenecía a un hombre que se llamaba Arauna el Jebuseo. Y hasta ese lugar llegó el ángel exterminador, y allí fue donde Dios lo detuvo. Por eso el profeta le dice a David: ve al campo de siembra de Arauna el Jebuseo y levanta allí un altar a Jehová en acción de gracias. Así que David subió, dice el versículo 19, David subió conforme al dicho de Gad, según lo que había mandado Jehová, y compró ese campo de siembra, esa era de Arauna. David oró a Dios, se arrepintió verdaderamente delante de Dios, levantó un altar con el propósito de
recomponer su relación con Dios, con el propósito de demostrarle a Dios un verdadero y sincero arrepentimiento. Entonces dice que la plaga se detuvo cuando David demostró un sincero arrepentimiento. Por eso dice al final de la narración, en el versículo 24: y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y luego dice: edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Quiero subrayar especialmente esto último. Entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esto era indicativo de que Dios perdonaba a David. Si bien la peste está asociada con la voluntad soberana de Dios y con el juicio de Dios, el que la peste cese está asociado con el arrepentimiento, con la confesión del pecado y con volverse a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido y sincero. Sí, vuelvo y leo el versículo, la última parte del versículo 25. Entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Dios le perdonó a David y a Israel su pecado e hizo cesar su juicio y cesó la plaga. Hermanos y hermanas, esto es indicativo de una sola cosa: nuestra esperanza hoy, nuestra esperanza ahora, la esperanza para Bucaramanga, la esperanza para Colombia, la esperanza para el mundo hoy está en la misericordia de Dios. Puede ser que los gobernantes hacen lo que pueden, los científicos dan instrucciones, aconsejan, todo el mundo trata de hacer lo que es posible. La tecnología quizás ayuda, la ciencia procura ayudar, pero al final de cuentas, la esperanza para el mundo está en la misericordia de Dios. Yo escuchaba, hablando alguna vez con alguna persona que no recuerdo, pero recuerdo que hablando de cosas me decía y me hablaba de su propio padre, me hablaba de su papá y me decía: mi papá era una persona con mucha autoridad en la casa. Él establecía sus reglas, él hacía sus advertencias y él esperaba que los hijos obedeciéramos. Y se iba. Cuando regresaba del trabajo y escuchaba que algo no había sido hecho conforme a sus indicaciones, él no decía nada, guardaba silencio y se retiraba. Nosotros, los hijos, llegamos a pensar, me decía esta persona, que quizás a mi papá no le importaba tanto que nos hubiéramos portado mal. Pero después volvíamos y hacíamos algo indebido. Mi papá volvía y se daba cuenta, igualmente volvía y guardaba silencio y se retiraba. Pero después de 2 o 3 ocasiones, mi papá se aparecía delante de nosotros y nos daba una reprimenda que jamás nosotros podríamos olvidar. Nos daba una reprimenda tal que nunca lo hubiéramos deseado. Los seres humanos hacen como su soberana voluntad les dicta. Y piensan que Dios no ve. Y piensan que Dios no oye. Y piensan que Dios no tiene presente lo que se hace. Y continúan en su carrera y en su vida y en su afán por hacer lo que les place, hasta que de improviso la mano de Dios se manifiesta en juicio.
Esto que estamos viviendo ahora, quizás no es el fin del mundo. Esto no es el juicio final. Esto no es tampoco, como algunos piensan, no es el Apocalipsis. El Apocalipsis no es nada como esto. Pero sí es un llamado de Dios a volverse a Él. David reconoció que el juicio que Dios envió sobre él y sobre Israel era Dios dándole oportunidad de arrepentirse y de volverse a Él. David tuvo la suficiente sensibilidad para comprender eso de parte de Dios. Y se dio cuenta que había pecado y le dolió, y confesó su pecado a Dios. Y restableció su relación con Dios, su comunión con Dios, por medio del altar que levantó. Y Dios lo perdonó. Tal vez hoy muchas personas no vean esto así. Quizás hoy muchas personas no crean que esto es algo de parte de Dios. Y tal vez mañana o pasado todo esto pasará y en cierta forma volverá a la normalidad. Y muchas personas ni siquiera se darán por entendidas que Dios estuvo dándoles una nueva oportunidad de volverse a Él. Pero que el Señor nos ayude a quienes hoy podamos tener esa sensibilidad y reconocer que Dios nos está hablando para que nos volvamos a Él. Hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer como iglesia es volvámonos a Dios. Reconozcamos también nuestra propia necesidad de Dios en medio de toda esta situación. Reconozcamos que nuestra única esperanza, nuestra verdadera esperanza, está en la misericordia de Dios. Si hay algo de lo que necesitamos arrepentirnos y confesarlo a Dios, entonces hagámoslo de todo corazón. Pero también, hermanos, nosotros como iglesia, oremos, unámonos a todos nuestros hermanos en la fe, que seguramente en estos días y quizás durante muchos días más, a todo lo largo y ancho del mundo están orando y clamando delante de Dios porque Dios tenga misericordia de este mundo, tenga misericordia de todos estos países azotados por el coronavirus y tenga misericordia de nosotros y haga cesar esta plaga. Roguemos a Dios por su misericordia, que tenga misericordia de nosotros. Hermanos, voy a pedirles que allí donde se encuentran, en sus casas, continúen por un tiempo y se reúnan para orar. Tengan un tiempo de oración allí en sus casas, clamando por la misericordia de Dios. Reclamemos a Dios sus promesas, porque Dios es un Dios de gracia. Y Él nos ha prometido y nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré y te enseñaré cosas tan grandes que aún no conoces. Hermanos, Dios los bendiga. Reúnanse en grupos para orar y clamemos a Dios por su misericordia. Pero déjenme terminar orando, por favor. Dios bueno, no podemos dejar de reconocer que hoy el mundo está experimentando en alguna manera tu juicio. Está experimentando, Señor Dios, el resultado de su propio egoísmo y pecado. Señor Dios, tenemos que reconocer que tú eres soberano, que tú eres justo, que tú eres santo y que en tu santidad tú siempre actuarás rotundamente en contra del pecado y del orgullo. Pero Padre, te rogamos que tengas misericordia. Te rogamos que tengas misericordia de este mundo.
no solamente para hacer cesar esta peste, esta plaga, este virus, sino también ten misericordia, Señor, obrando en muchos corazones, para que a través de esta experiencia muchas personas de verdad se arrepientan y vuelvan su corazón a ti, se vuelvan a ti. Padre, levanta en medio de estos tiempos a tu iglesia. Levanta tu iglesia para orar, levanta tu iglesia para clamar, levanta tu iglesia para interceder, levanta tu iglesia para seguir proclamando el mensaje de tu palabra, ese mensaje que llama al arrepentimiento, ese mensaje que llama a la fe en Jesucristo, ese mensaje que anuncia a Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador. Padre, nuestra única esperanza, la única esperanza para este mundo es Jesucristo. Señor Dios, obra por medio de tu Santo Espíritu para que este mundo más y más, en alguna manera, tanta gente que vive tan perdida y en tinieblas, se vuelvan a Cristo, Padre Santo. La única esperanza para este mundo es tu misericordia, la cual tú nos has dado a conocer por medio de Jesús. Dios, gracias por traernos esta palabra. Ayúdanos a meditar seriamente en ella y gracias por lo que nos enseña. Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Todo esto lo dejamos en tus manos. Señor, haz que el ángel destructor se detenga y tu nombre sea honrado y glorificado por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.